Entre mañana y pasado se va a realizar aquí en Montevideo una feria internacional de destinos turísticos inteligentes. Una buena instancia que permitirá hablar de determinados temas y una instancia en la que además permite que aquí, por estas horas y por estos días en Montevideo, tengamos la visita de distintos rectores de universidades importantes de la región. Una buena instancia para poder hablar de la educación. ¿Qué pasa en la educación de nuestra región? De varias cosas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Destacados invitados tengo hoy aquí en el living del lado B en vivo en la pantalla de TV Ciudad para poder conversar de distintos temas, Uruguay, Argentina, Brasil, representados. En primera instancia saludo al anfitrión, al local, si se quiere, docente, investigador Álvaro Rico. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte por acá. Igualmente para mí. Bueno, y también saludo a Dacio Mateus, que es rector de la Universidad Federal de ABC de San Pablo. ¿Cómo estás, Dacio? Bienvenido, un gusto tenerte por acá. Mucho gusto estar acá con usted. Bueno, representando al Brasil también vamos a hablar un poco qué es lo que ocurre en ese país. Y saludo a Omar La Rosa, que es rector de la Universidad Nacional del Nordeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Omar? Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy de Corrientes, desde el Nordeste. Ahí está. Así que, Bueno, ¿cómo los trata Montevideo por estos días, por estas horas? ¿Cuál es el vínculo que tienen con el Uruguay, por ejemplo? Bom, las universidades brasileñas, varias de ellas, se reúnen en la asociación, Grupo de Universidades AUGM, Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Es un espacio de intercambio educativo, de investigadores, muy importante para nosotros y para la región. Entonces, estamos permanentemente en esta relación con los países vecinos y con las universidades vecinas. Y la Universidad de Montevideo, las universidades hermanas de Argentina son parceras importantes en Brasil. Omar, ¿cuál es el vínculo que hay con el Uruguay? bueno, en principio la Universidad del Nordeste linda con 3 países, con Brasil, con Uruguay y con el Paraguay. O sea que geopolíticamente tenemos una vinculación muy importante. Somos parte del Grupo Montevideo y en el cual contribuimos casi desde su fundación en los distintos núcleos disciplinares. Y bueno, y en esta nueva instancia que estamos colaborando con esto de los destinos inteligentes, donde de por sí la sociedad del conocimiento y la era del conocimiento y nos involucra a las universidades en este aspecto. Así que muy bienvenido también, así que Montevideo hermosa, así que lo estamos disfrutando. Álvaro, ¿qué implica esta instancia? Por ejemplo, esto que vamos a tener mañana y pasado en el Antel Arena, que bueno, implica intercambio con distintos académicos, también conocer las realidades de otros países, de los países de la región. Sí, la instancia tan importante que comienza mañana, la Feria Internacional de Turismo 360, tiene antecedentes varios que preparan esta gran apertura de mañana y de pasado. Entre otras, el haber firmado a nombre de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo con la Intendencia de Montevideo y el organismo español Segitur, un convenio para incorporar dentro de las líneas de investigación de las universidades de AUGM
y promoverlo, el estudio del turismo en general a nivel regional y en particular destinos turísticos inteligentes. Y en el marco de esos antecedentes, del convenio que firmamos el año pasado, el primer convenio que firmamos el año pasado, tuvo lugar en Montevideo en el día de ayer y hoy, en la Facultad de la Información y Comunicación, un curso que viene a ser un segundo módulo, porque el primero se realizó en el mes de marzo en Curitiba y este segundo en Montevideo durante 2 días, para congregar a especialistas de estas universidades y de otras a intercambiar experiencias, a plantear problemas, a elaborar proyectos de investigación que tengan como objetivo fundamental el turismo regional y destinos turísticos inteligentes. Y por tal motivo nos integramos a partir de mañana a la Feria 360. Ahora, ¿qué hablamos cuando decimos turismo inteligente, por ejemplo? ¿Qué significa eso? Es de alguna manera incorporar nuevas herramientas y nuevos procedimientos al tema tradicional del turismo que faciliten la gobernanza de las relaciones a nivel del turismo, la autogestión, la sostenibilidad, la accesibilidad, la incorporación de medios informáticos a los efectos de la elección de los destinos, los trayectos, logrando así un mejor resultado, digamos, en lo que es el turismo tradicional. Y esas consideraciones tienen un determinado puntaje, una determinada evaluación que categoriza los distintos destinos turísticos en función de ese puntaje que mide los ejes, algunos de los cuales yo mencioné, ¿no? Como lo de la gobernanza, la accesibilidad, la informatización, la sostenibilidad. Ahora, esto implica un montón de desafíos, ¿no? Estoy pensando en la educación, en el trabajo, en la formación, la accesibilidad, un montón de recursos que están en juego en esto, ¿no? Cuando hablamos de turismo inteligente, ¿cómo lo ven eso? ¿Y cómo ven necesaria la coordinación, por ejemplo, entre los países de la región? Bueno, las universidades se están involucrando, estamos teniendo una dinámica donde nos estamos involucrando en el desarrollo local. Y en eso una de las matrices de desarrollo que tiene que ver es el turismo. Y obviamente que en el desarrollo local estos datos que pueden ver cantidad de turistas, las formas de migrar, el consumo, la interoperabilidad de los sistemas de gobernanza y también esta proyección global que tienen justamente para conocer y la posibilidad de poder intercambiar experiencia y conocimiento desde las universidades en principio, pero también tiene un lado cultural, también tiene un lado político, que nos vinculan en todas estas matrices, que en este caso es el turismo. Por lo tanto, las universidades que tenemos algunas carreras que ofrecemos, la de turismo, bueno, ya con algunas experiencias desde nuestro territorio los volcamos. Y esta nueva mirada que dice Álvaro, que es la mirada de ciertos patrones que implican definir como turismo inteligente. Sí, y es importante que el turismo sea tratado en ámbito de los retos de desarrollo sostenible, ¿sí? Para involucrar las cuestiones de género, las cuestiones de las comunidades locales, para que el turismo sea una fuente de recursos, ¿sí? para las poblaciones con respecto a la cultura local. Este es un gran desafío porque de cualificar los destinos turísticos con todos estos aspectos involucrados. Sí, el componente cultural allí también juega un rol importantísimo, ¿no? Y ahí la colaboración, la cooperación también entre los países y las universidades tiene que ser fundamental. Es que en realidad la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que el rector Dacio se refería, nació en el año 1993, o sea, ya hace más de 3 décadas, que dentro de sus objetivos fundacionales tiene que ver con la creación de un espacio común del conocimiento,
en la región, con un vínculo interuniversidades públicas de la región. Actualmente AUGM agrupa 41 universidades públicas en un proceso de crecimiento porque se van a incorporar 5 universidades más durante este año. Y por lo tanto, en torno a la temática del turismo, en torno al convenio firmado y un segundo convenio que vamos a firmar ahora en el marco de la feria, de nuevo, entre la Intendencia de Montevideo, Segitur y AUGM, estamos promoviendo que las distintas licenciaturas o tecnicaturas o carreras que dentro de nuestras universidades del Grupo Montevideo existen, interactúen en función de dicha temática y que promuevan líneas de investigación, que promuevan la formación de recursos humanos y que también se vinculen con sectores empresariales o con gestores del turismo para hacer de esto un objetivo común que favorezca los desarrollos locales, ¿no? Sí, entonces, estamos hablando incluso que esto tiene un componente económico importante, ¿no? Muy grande. Mueve la economía, genera desafíos en el sector empresarial, conecta con distintos actores que son fundamentales en esta historia también. Hoy se mencionaba que se movilizaba un 10% del PBI en torno al tema del turismo a nivel mundial. Entonces, es también una fuente de recursos, aparte de cultural, social, política, inmejorable. Y hay que tener una visión interdisciplinaria de la cuestión. No se puede mirar el turismo como un sector isolado de toda la economía, ¿sí? Sino tener en varias áreas, varias carreras involucradas para pensar el turismo de forma sostenible. Es importante también toda la nueva tendencia de ecoturismo que tiene que ver con el manejo sustentable del medio ambiente. Y bueno, ahí hay un rol, como dice el rector, de miradas interdisciplinarias importantísimas porque prácticamente todas las disciplinas convergen para dar solución a esto. Desde los antropólogos en el campo social, los ingenieros y la interoperabilidad, el sistema informático, la cuestión financiera, es decir, la salud. Creo que todos están involucrados en este manejo de este ecosistema que hoy nos permite también el manejo sustentable del medio ambiente. El patrimonio cultural de cada región, que es muy importante, cada vez tiene más valor resignificar los valores culturales de cada región, que se sepa por qué, cuál es la historia y hacia dónde se proyecta, pero también es importante el progreso social y un componente financiero que acompaña ese progreso social bajo esa matriz, ¿verdad?, de trabajo sustentable. Tomo eso que es importante y les pregunto, ¿cuál es el rol de la universidad pública, de la educación pública en todo esto que estamos conversando, por ejemplo? ¿Cómo lo valoran? Yo creo que la universidad latinoamericana tiene un componente importante que es la extensión universitaria, la relación con las comunidades locales y con los problemas locales, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos como una carga horaria para formación de los alumnas en cada carrera, un percentual de horas dedicadas à extensão, dedicadas a se involucrar com problemas locais, problemas maiores, nacionais, sectores da economia, da vida social, comunitária, para que eles tenham em sua formação já desde os bancos universitários a relação com estes problemas. ¿Sí? Este é uma característica forte de las universidades latinoamericanas y que cada vez más el mundo está mirando para esta experiencia latinoamericana como importantísima para la formación de nuestros jóvenes. ¿Se está mirando como referencia nuestra región? Sí, cómo no, porque tenemos, no es el motivo que España ven para desarrollar esto también con nuestras universidades, ¿sí? Porque hay
una relación importante como formación de las personas. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, obviamente que las universidades tienen casi un deber esencial relacionarse por el sentido de pertenencia que tienen. Estamos mirando todos estos sucesos sociales que han tenido y la pertenencia que tiene la sociedad con su sistema universitario. Y esto nos está ocurriendo en los 3 países, ¿verdad? Algunos con algunos matices que tienen que ver con el contexto político también. Y esa es una forma de la sociedad devolver lo que en definitiva hace que la sociedad lo interpreta como una herramienta de movilidad social. La universidad en algunos aspectos y más en nuestras regiones es una herramienta de desarrollo y de movilidad social muy importante para mucha gente. Es un espacio de inclusión. Y bueno, particularmente en Corrientes, nosotros tenemos la reserva del Parque Iberá, que es una reserva de acuífero de agua dulce, la segunda más grande que comparte con Uruguay, con Brasil y Paraguay. Y que bueno, vamos a hacer un hotel escuela en el centro del Iberá, de manera totalmente gestionado por docentes y profesores, y que pueda traer y resignificar todo lo que tenga que ver la cultura de esa región. Es importantísimo eso, Los espacios de diálogos interculturales, porque en los 3 países también tenemos esa mirada de interculturalidad, ¿verdad? Con nuestra sociedad, que nos permite tener esa mirada inclusiva. Y bueno, son experiencias que creo que van marcando un punto de partida, que lo podemos compartir en estos espacios donde vamos a socializar estas experiencias. Y que bueno, y que a pesar de que se resignifica todo el valor patrimonial, cultural, también es importante que la tecnología esté presente en estos momentos, como para que ese concepto también de sustentabilidad también esté involucrado en la tecnología. ¿Cómo es, Álvaro, Sí, el rol de la universidad? Yo estaba recordando que es un rol contradictorio, porque estamos hablando positivamente de todo lo que se realiza y de toda la perspectiva que tenemos por delante en este tema y en otros temas, y sin embargo también vivimos en un contexto social y político en varios países de la región, en los cuales ese papel de la universidad por los gobiernos no siempre está reconocido, y bajo distintas formas, que pueden ser recortes a la soberanía, a la autonomía universitaria, o sobre todo recortes en términos presupuestales o en la forma de asignar los presupuestos, se busca limitar este accionar que nosotros vemos como muy positivo, muy alentador, muy en vínculo con la sociedad, que es el que cumplen las universidades y en particular las universidades públicas, ¿no? Hace poco estuvimos aquí también analizando la situación de las universidades argentinas, luego de la gran marcha de protesta que llenó las calles no solamente de Buenos Aires, sino a nivel nacional, reclamando contra esos ataques a la universidad en particular, que no es solamente, como yo lo estaba señalando, en materia de recursos presupuestales o en materia de autonomía, sino también ideológicamente, porque va de la mano de concepciones anticientíficas, va de la mano de negacionismos con respecto al aporte de las ciencias en el desarrollo de la humanidad y ante problemas concretos que pintan un panorama muy conservador, donde las universidades son un objetivo a desmerecer, incluso a destruir. Entonces, decía, es un rol contradictorio, porque en el marco de un contexto que no siempre es el favorable, muy por el contrario, en este momento, en términos generales, es desfavorable en todo el continente, buscamos las propias universidades en sus países y en redes de universidades, porque la UGM es una red de universidades públicas de la región, así como existen otras, que buscamos abnegadamente, dándole la vuelta para seguir cumpliendo ese rol de vínculo con la sociedad y de devolución a la sociedad el conocimiento y nuestras experiencias, ¿no? Tomo eso, ¿no? Porque queda claro que para que las universidades puedan desarrollar sus objetivos necesitan de presupuesto,
de apoyo de los gobiernos, de recursos, ¿no? Sí. En ese sentido, esto que decía Álvaro también, Omar, o sea, lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Las protestas, las medidas que ha tomado Milei, ¿cómo lo estás viendo eso? Bueno, nosotros en diferentes instancias hemos abierto la posibilidad de diálogos, de acuerdos. Un poco las universidades tenemos ese grado de previsibilidad, por lo menos para funcionar. Algunas veces no de una manera ideal como querríamos, pero sí tenemos esa mirada. Cuando interfiere en ese aspecto donde nos manejamos con mucha incertidumbre, en el aspecto presupuestario, en el tema de gobernanza o en el tema de autonomía, ahí se sensibiliza mucho al sistema universitario, porque sabemos de la capacidad que nosotros podemos describirnos como que somos, quizás tenemos capacidades para ser parte de la solución de muchos de los problemas que tiene el país. Y en vez de mirarnos de otra manera, los gobiernos, es decir, de buscar en las soluciones en las universidades que le van a salir a mucho menor costo, que van a tener otro tipo de mirada, creo que ahí somos como postergados en nuestro rol protagónico. O sea, ahí apuntás que en lugar de apoyarse en la universidad para encontrar determinadas soluciones, se le ataca, básicamente. Sí, se posterga, se postergan, se limitan, es decir, no toman como una estrategia prioritaria, y realmente las contribuciones que se han hecho en todos los lugares donde se han progresado, han progresado a partir del conocimiento en las universidades. Usted revisa de cualquier modelo político, ningún país ha desarrollado por fuera de las capacidades del conocimiento y de las universidades. Si bien nosotros, nuestras tradiciones quizás son formar profesionales, hay otras que trabajan mucho en investigación, trabajan mucho en extensión, trabajan mucho en vinculación tecnológica, que dan valor agregado a muchas de las políticas que tienen que ver con el desarrollo financiero. Por lo tanto, creo que hay capacidades instaladas en las universidades como para ser parte mucho más de las soluciones que de los problemas. Y creo que si tenemos una mirada un poco más previsible, que nos permitan involucrarnos en la medida de que nos fijen algunos objetivos también que podamos contribuir en las políticas públicas, pero seguramente las universidades, estos desafíos y estas crisis son como oportunidades para nosotros de vuelta, porque alguna idea nueva siempre sale, algún aspecto que tengamos que cooperar, solidarizarnos, ocurren a partir de estas crisis. Dacio, ¿qué ocurre en Brasil con este gobierno de Lula, con la universidad pública, con la educación pública? Sí, con el gobierno actual de Lula ha cambiado mucho la postura del gobierno federal con relación a las universidades públicas. ¿Sí? Vivimos en gobierno pasado un problema serio que hoy acontece en Argentina, muy semejante, pero hay una propuesta de unión y reconstrucción, es el lema del nuevo gobierno, y tenemos visto fuerte esfuerzo del gobierno de reconstrucción, incluso de las universidades. Pasamos por lo menos 6 años sin apoyo del gobierno, con los presupuestos cayendo, ¿sí? Y como ha dicho Álvaro, incluso colocando la relevancia de las universidades para el desarrollo nacional en cuestión. Hoy no se compara, es incomparable, ¿sí? El apoyo del gobierno. Hay una expectativa que se recupere esto o más rápido posible, pero no se hace en un año o que se perdió en 10 años. Entonces, este es el momento que estamos discutiendo con el gobierno. Los trabajadores de la educación están en negociación con el gobierno de cómo recuperamos o que
perdemos en últimos años, pero hay nítidamente un reconocimiento del rol de las universidades contribuyendo para las políticas públicas, para participando de la discusión del desarrollo nacional. Pasa acá en el Uruguay, pasa en Argentina, pasó en el Brasil, como que hay determinada intención de cargarle elementos ideológicos a la universidad. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo lo toman? Bueno, la universidad latinoamericana es muy intensa en sus discusiones, es decir, eso no lo podemos negar, pero muy lejos, vamos a decir, de esa mirada donde pretenden los gobiernos decir que existen adoctrinamientos o algunas de esas. Es muy difícil que esas cuestiones se den en las universidades. Obviamente que el folclore de la intensidad de los debates es una naturaleza de las universidades latinoamericanas, pero muy lejos de esa mirada, vamos a decir, intencionada, de la cual se pueda trabajar sobre una matriz hegemónica ideológica. Eso está muy lejos de que en la universidad pueda ocurrir, por lo menos en Argentina, y yo creo que sí, yo creo que en todos lados. Es muy difícil. Porque es de la naturaleza de la universidad el contradictorio. Claro. Exacto. La creatividad, la innovación no se hace con consensos, simplemente es el espacio de disenso. Entonces, todo está en cuestión. La ciencia es la arte de cuestionar, la arte de buscar nuevas respuestas, nuevos. Y esta asociación con doctrinación o algo así, se hacen los enemigos de la democracia, que no soportan los cuestionamientos, los disensos y la racionalidad. Entonces, las universidades son alvos preferibles en muchos casos, ¿sí? Pero es nuestro papel seguir cuestionando. Sí. Además, es cierto que uno de los fenómenos que está pasando en los últimos años, y por suerte, es que se ha acrecentado la matrícula de las universidades a nivel del continente. Sí, acá en Uruguay es claro, aparte muy de eso grande, también, ¿no? Muy grande. Y esto quiere decir que nosotros el pluralismo de la sociedad y la diversificación social, en esa generalización de la educación superior, la tenemos adentro de nuestras casas de estudio, sí, en las aulas, en el contacto entre estudiantes que piensan diferente o que no comulgan con determinadas ideas o modos de vida. Por lo tanto, en la medida que las universidades son una representación de la sociedad e incorporan las contradicciones de la sociedad, también incorporan el pluralismo, la diversidad de pensamientos, la libertad. Por lo tanto, es casi la razón de ser de las universidades fomentar la disidencia, las formas de pensar alternativas, las discusiones. Y en Brasil, en especial, la cuestión de la inclusión social es un punto muy fuerte, que en los últimos 20 años se cambió la cara de la universidad brasileña. Tenemos 50% de los cupos de estudiantes que salen de las clases trabajadoras, de las clases más vulnerables económicamente. Muchas veces son alumnos que es la primera generación de su familia. Sí, en general es así. Y en Brasil se cambió la cara de la universidad, políticas afirmativas de inclusión social. Esos son señales que para nuestros países son muy importantes además también, ¿no? Igual algunos que durante la escuela secundaria van a colegios privados optan por el sistema universitario público. Quiere decir que ahí es una gran legitimidad que tiene en términos de formación el sistema universitario. Entonces, y aún así, como decías, son primeras generaciones, muchas personas que acceden por primera vez a la posibilidad de una educación superior.
Hoy decías, Omar, algo de que en las crisis son oportunidades y permiten ser más creativos. La pandemia obviamente que nos afectó a todos. ¿Qué enseñanzas les dejó? ¿Cómo quedó parada la universidad pública a partir de esa situación? Bien, todos nosotros sufrimos los efectos de la pandemia, pero hay algo que se colocó muy claro, la cuestión de la soberanía nacional sobre cuestiones fundamentales, sobre la salud, el dominio de la industria de la salud y la necesidad de tenermos tecnología, materiales nacionales que garanticen la autonomía y la soberanía de todos los pueblos, ¿sí? Que haya claro, cooperación, que haya claro, pero no una visión apenas financista de los recursos que se concentran en diferentes puntos y se pone vulnerable los países, los pueblos, como observamos en la pandemia. ¿Sí? Entonces, Brasil siempre fue capaz de producir sus medicamentos, de producir sus materiales, pero por cuestiones financieras no hacía más. Y nuestros países todos. Y quedamos dependientes de los chinos, de la India, que no saben más que nosotros. Pero por cuestiones de gestión financiera, los sistemas productivos migraron para otros locales. Entonces, esta es una lección importante que aprendemos, la necesidad de estructurarnos. Y ahí el rol de las universidades de resgatar, formar personas bien treinadas. En Brasil, como en otros países, 95% de toda la producción de conocimiento está en las universidades públicas. Y allá se desarrolla los conocimientos científico, tecnológico y los mecanismos de innovación tecnológica. ¿Cómo le ven ustedes? Para la universidad adentro ha sido un desafío. Y en eso hay la educación virtual, la bimodalidad y las tecnologías. Ahí aparecieron como oportunidades. Y que también se transformó esto en un aspecto de expansión territorial. Porque ahí nos dimos cuenta que podíamos llegar a otros lugares. Tuvimos que revisar algunas formas de enseñar. Tuvimos que capacitar a los docentes en esas nuevas tecnologías, buscar nuevos sistemas de evaluación, porque no podíamos quedar inmovilizados en eso. Y también, obviamente, que la infraestructura, a pesar de que, bueno, todo se hacía por internet, también vimos algunas asimetrías o desigualdades que, bueno, pusieron también a los gobiernos y al sistema universitario en particular con respecto a sus conexiones, a su capacidad de infraestructura, a su capacidad de la inclusión digital. De la inclusión digital. Entonces, eso ha sido, creo que muy importante y que ha quedado y que nos ha dado esta oportunidad que hoy les decía, es decir, a partir de un momento de crisis, estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de enseñar, estas nuevas formas de expandirnos, estos grados de interoperabilidad que pueden se convirtieron en transformación digital, así que realmente para nosotros en el interior ha sido un gran impacto cómo tuvimos que reestructurarnos a la hora de volver a las aulas, vamos a decir. Claro, acá, Álvaro, también hay un punto de contacto con lo que pasó en Brasil, en la Argentina. La universidad jugó un papel importantísimo durante la pandemia también, ¿no? Absolutamente. Sí, es coincidente con lo que señala el rector Dacio y el rector La Rosa para el caso de Brasil o Argentina. El asegurar la continuidad de los estudios, evitando que durante ese periodo la universidad cerrara y los estudiantes permanecieran en sus casas, ya es un valor fundamental que permitió también que el traumatismo fuera menor, digamos, generado por la pandemia, ¿no? Y los recursos disponibles
para poder asegurar esa continuidad de los estudios a los cuales se refirieron, la incorporación de la virtualidad, nuevas tecnologías con fines docentes, la formación de los docentes en el uso de esas nuevas tecnologías. Y hay un factor negativo, por supuesto, de los muchos que tuvo la pandemia, que han sido los efectos posteriores que la pandemia ha llevado en poblaciones de jóvenes que después ingresaron a la universidad o que ya estaban en la universidad. Entonces, las universidades han desarrollado en los últimos tiempos una especie de sistema de cuidados hacia los estudiantes y también a los docentes, que tienen que ver con la atención a la salud mental, que tienen que ver con los problemas de cómo manejar las frustraciones frente a situaciones de hecho límites, acompañamientos de pares para quienes quedaron más rezagados en la formación del bachillerato, que no sintieran tanto la crisis, digamos, de pasar a la educación superior. Entonces creo que en ese sentido las universidades han hecho un gran esfuerzo para asegurar esta continuidad, para la atención de los alumnos, para la incorporación de nuevas tecnologías y proseguir su marcha, digamos, en este vínculo con la sociedad y en esta concepción de que la educación es un derecho humano universal. Desde ese postulado se marca un poco el accionar de las universidades públicas en la región, en particular las que forman parte de AUGM. Influye mucho el legado de la reforma estudiantil de Córdoba del 18, que sigue siendo una luz en el horizonte a futuro, a pesar de ser un hecho ya de más de 100 años, y por lo tanto creo que ese papel nosotros lo hemos podido cumplir también en el Uruguay. Simplemente en el cierre, retomo algo que hablábamos al inicio. Mañana y pasado una feria internacional de turismo inteligente en el Antel Arena con entrada gratuita. Así que es una linda instancia también de intercambio para poder conversar. Les agradezco muchísimo a los tres la visita y poder dialogar de estos temas. Ha sido muy bueno poder conversar con ustedes. No, muchas gracias. Hasta la próxima. Agradecido. Les agradezco mucho. Hacemos una pequeña pausa. Ya sigue la OE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y ahora les propongo meternos con uno de los temas del día. Nos metemos en la actualidad y para eso me voy al móvil a recibir a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás, Wilmar? Buenas noches. Buenas noches para todos los compañeros por allí. Bien, ¿me escuchás ahí, Martín? Perfectamente. No, te decía, una jornada que estuvo marcada por esta denuncia que presentó la delegación del PIT-CNT justamente en Ginebra, en la OIT, a propósito del presunto espionaje al dirigente Marcelo Abdala a raíz de esta captura que se publicó la semana pasada, o que se hizo pública esta captura del celular del presidente de la República que estaba dentro de la carpeta investigativa de Astesiano y que generó algunas repercusiones políticas. De hecho, decíamos, en la jornada de hoy el PIT-CNT presentó esta denuncia en el marco de la Organización Internacional del Trabajo y generó reacciones políticas. Si le parece, empezamos a repasar una de las primeras reacciones que hubo en el oficialismo. El senador Javier García se refirió al tema y también criticó de alguna forma la postura del Frente Amplio, que en el secretariado ejecutivo del pasado lunes no definió acciones por lo pronto ni judiciales. Ya vamos a ver en el ámbito parlamentario qué viene pasando, ¿no? Pero criticó de alguna forma que se haya expuesto y puesto este tema en la agenda, pero que en definitiva no tuvo conclusiones por parte del Frente Amplio. Si les parece, repasamos su opinión. Me quedo con la actitud que tomó ayer el Frente Amplio, que reevaluó su posición y dijo que no iba a hacer lo que el PIT-CNT hizo. Aquí no hay espionaje ninguno, absolutamente ninguno, y se ve que es la misma que llegaron, porque de lo contrario, si hubiera tenido otro tenor, me imagino que otros hubieran sido las circunstancias, ¿no? Las filtraciones van a terminar cuando los que están haciendo las filtraciones dejan de hacerlas. Porque como yo dije hace unos días atrás, creo que usted estaba, en la Fiscalía se ha instalado un centro de operaciones políticas que se ha dedicado justamente a filtrar cosas que deberían ser propias de un sistema judicial que es justo, que es cauto, que nunca haya pasado esto, ¿no?
y que no tiene intencionalidades políticas. Bueno, hay repercusiones políticas, pero desde la oposición, ¿qué mirada tiene el Frente Amplio acerca de esta presentación del PIT-CNT en Ginebra? ¿Qué acciones parlamentarias se están evaluando y se están llevando adelante sobre este tema? Le agradecemos estos minutos al senador Eduardo Brenta, que nos recibe por aquí. En una jornada, bueno, decíamos, donde el PIT-CNT presentó el tema más allá de la repercusión internacional que ha tenido a nivel de medios, colocó en la agenda también de este organismo, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué mirada tiene a propósito de las repercusiones que vienen generando esta captura del celular del presidente? Bueno, en primera instancia, el PIT-CNT tiene todo el derecho de hacer este tipo de denuncias. La OIT es el único órgano tripartito de las Naciones Unidas donde están representados trabajadores, empresarios y los gobiernos. En general, en ese ámbito se recogen las quejas, particularmente de los trabajadores en general, respecto a acciones que puedan afectar la actividad sindical. En este caso, el hecho denunciado está asociado a el presunto seguimiento a nada menos que el presidente del PIT-CNT, que es la organización social más importante del país. Por lo tanto, este hecho tiene una gravedad en lo que tiene que ver con el respeto a la libertad sindical y el respeto a los fueros de los militantes dirigentes sindicales, por lo cual la delegación uruguaya en Ginebra del PIT-CNT tiene todo el derecho de realizar la denuncia, tal como los empresarios realizaron una denuncia en el año 2007 que aún está presentada en la OIT, a pesar de que este gobierno tomó algunas medidas tratando de que esa denuncia se retirara. Pero en ese sentido, el PIT-CNT goza de todo el derecho y lo hace a través de la Organización Mundial de Trabajadores. Por lo tanto, es una queja que patrocina la Organización Internacional de los Trabajadores, por lo cual es una denuncia que yo considero grave y que lamentablemente deviene de un hecho que también es grave, ¿no? Que es estas acciones que hemos conocido en estos días respecto al seguimiento por parte de Astesiano y la utilización de elementos de la Policía Nacional para dar seguimiento a Abdala y a los pasos eventuales que Abdala podía haber dado en relación a aquel famoso choque y demás, y las consecuencias que esto puede haber tenido. ¿Qué valoración hizo, pasando los días de las declaraciones del presidente, de donde de alguna forma confirmaba que él recibía información? Un tiempo atrás, o por lo menos un año atrás, él se había manifestado en forma contraria, como que no había recibido la información. A propósito de la consulta que se le hizo de esta captura, que es una captura del celular de él, que estaba en poder de Astesiano, y que Astesiano mandaba a la hora de reafirmar que el presidente estaba en conocimiento por lo pronto de la información de este seguimiento, ¿no? Bueno, yo creo que es un hecho gravísimo, porque la primera constatación es que el presidente faltó a la verdad. El presidente en el año 2023 fue consultado respecto a esta situación y si había habido actuaciones en materia de investigar los hechos relacionados con la situación de Abdala y manifestó claramente que no. Hoy conocemos a través de los chats de Astesiano y ese famoso recibido, digamos, del presidente, ¿no? Cuando dice perfecto, que efectivamente el presidente estaba en conocimiento de las acciones que Astesiano venía realizando de manera de dar seguimiento a la actividad cotidiana de Abdala, tratando de comprobar si tenía o no vínculos con el consumo de estupefacientes y demás. Entonces, lo primero es constatar que el presidente mintió y que en el año 23 estaba en conocimiento de estos hechos y no lo manifestó. Con el conocimiento de los chats que se hicieron públicos, bueno, ahora sabemos que el presidente sabía. Entonces, la pregunta es, y es lo que de alguna manera la bancada del Frente Amplio hoy de alguna manera traduce en este pedido de informes que se eleva al Ministerio del Interior, preguntando, primero, ¿quién actuó? ¿Qué organismos de la policía actuaron? ¿Colaboraron con Astesiano en esa investigación? ¿De qué personal se dispuso? ¿Qué elementos se utilizaron? Y una pregunta fundamental, ¿quién dispuso la investigación? Porque una investigación de este tipo, sin conocimiento de la justicia, es un hecho absolutamente grave que sienta un precedente en democracia que yo francamente no recuerdo un hecho anterior de esta gravedad, ¿no? Que el presidente de la República admita estar en conocimiento
de una investigación que no es legal, porque no tiene un aval de un juez o un fiscal que haya determinado el seguimiento, constituye un hecho grave. Me parece que hay que dar el tiempo necesario, que es lo que evaluó el secretariado del Frente Amplio, de dar los tiempos necesarios para procesar esto, enmarcarlo en este pedido de informe que estamos que elevamos en el día de hoy a la presidenta de la Asamblea General, a los efectos de que tengamos conocimiento de estas informaciones que son claves para determinar eventuales pasos futuros que la bancada del Frente Amplio pueda llevar adelante en relación a la gravedad de los hechos que mencionamos. Brevemente, para cerrar, este informe se presentó hoy. ¿Cuánto tiempo tiene para responder el Ministerio de Interior? ¿Y por qué se definió esta acción y no una convocatoria al ministro Martinelli a propósito de las acciones o las herramientas que tenía también el Parlamento para dar de alguna forma explicación a este asunto? Bueno, se evaluaron distintas posibilidades. La convocatoria de Martinelli era una, hubo planteos de distinto tipo respecto a acciones que se podían tomar desde organizaciones, desde el Frente Amplio como tal, como fuerza política, movilizando a sus militantes, etc. Entendimos que a 19 días de las elecciones internas era adecuado transitar primero el camino de solicitar la información requerida al Poder Ejecutivo para conocer cuáles los pasos dados y todo este relevamiento que yo le mencionaba, y en virtud de esta información, bueno, esto no termina acá. Mi impresión es que esto empieza acá y que a partir de estos hechos vamos a continuar luego evaluando posibles acciones futuras relacionadas en particular con el ministro y eventualmente con lo que, a partir de lo que el ministro manifieste, eventuales consecuencias respecto a la situación del presidente, ¿no? Esto es un hecho que estamos evaluando como muy grave, más allá que hemos descartado el juicio político o mecanismos de ese tipo, que claramente los hechos no se corresponden con una valoración de esas características. Senador, le agradezco mucho estos minutos y bueno, seguiremos el tema de cerca a propósito de esta definición que tomó hoy la bancada de senadores de presentar este pedido de informes acerca de, bueno, está confeccionado con varias preguntas a propósito del presunto espionaje al presidente Marcelo Abdala de la Central de los Trabajadores. Bueno, Wilmar, sigan ustedes por allí. Gracias, Martín. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.